Bueno, amigos, entonces llegamos al tema, digamos que más importante de la temática planteada en la programación orientada a objetos con C++. En estos momentos, entonces, damos inicio a la parte conceptual de la herencia. Acordémonos que en el recorrido ya colocamos algunos elementos de composición, algunos elementos de amistad, tanto de funciones y métodos, y en el caso de las clases y en estos momentos entonces algunas características y particularidades de lo que es la herencia. La herencia como tal, a ver un poquito para hacer la contextualización, entonces en el caso de la amistad y en el caso de la composición asumíamos entonces que era una relación entre iguales. En el caso de la herencia nosotros estamos asumiendo entonces que no todas las clases entonces tienen la misma importancia, la misma jerarquía. Esto nos da paso a que de alguna forma entonces intentemos diferenciar entonces esas clases que vamos a relacionar gráficamente. Entonces debemos tratar de identificar entonces de manera gráfica entonces cuál es una clase base, cuál es una clase derivada, entre otras cosas, y las relaciones entonces que deben haber entre esas clases relacionadas. La representación entonces de, de las clases mediante un árbol de clases que ya vamos a mirar, y de pronto haciendo uso también de recordando un poquito lo que ya recorrimos entonces la parte gráfica en la parte de programación. Entonces nosotros, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, nosotros utilizamos símbolos, utilizamos gráficos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diagramas de flujo, el rombo siempre nos va a simbolizar una condición. Para el caso del análisis orientado a objetos, digamos que los símbolos no son tan universales como en el caso del rombo. Lo más probable es que el rombo en un diagrama de flujo en muchas partes del mundo se va a tener el mismo significado. En el caso de los diagramas de clases, entonces, digamos que no es tan universal la simbología, y podemos asumir entonces que hay muchos o hay varios autores que plantean su propia simbología y hacen ver entonces la relación que se dan entre esos objetos a través de esa simbología. Acá vamos a presentar una simbología muy sencilla que es de dos autores, se llama Coat y Jourdon, y básicamente consiste en una simbología contemplada entonces que contempla 5 símbolos que de alguna forma pues ya habíamos en el transcurso de la materia ya la habíamos utilizado. En el caso de la gaverita, entonces simplemente dividida en 3 secciones, entonces se asume que en la primera parte colocábamos el nombre, en la segunda colocábamos los atributos y en la tercera colocábamos los métodos. Hasta ahí, en un ambiente de una sola clase, pues no teníamos inconveniente. Como estamos hablando de que ya hay varias clases dentro del mismo programa, entonces les decía que lo más conveniente es que nosotros entonces digamos nos familiaricemos entonces con esos diagramas de clase que en última nos van a hacer falta en los próximos semestres, en los próximos niveles. Entonces la gaverita con esas 3 divisiones, como inicialmente nos lo planteamos, entonces la vamos a utilizar para representar dentro de un árbol de clases. Entonces nos va a representar una clase base o una clase abstracta, que van a ser las clases que tienen mayor jerarquía. En este caso es conveniente o recordar o de pronto familiarizarnos un poquito con el argot que utilizamos, el lenguaje que utilizamos cuando estamos de pronto refiriéndonos a los árboles en el caso de la informática, que básicamente lo podemos asumir a diferencia de la naturaleza. Entonces un árbol en informática es una estructura que podemos concebir entonces como una estructura invertida, donde la raíz está para la parte superior y en la parte inferior entonces están tanto las ramas como las hojas, y básicamente pues esa es la estructura que nosotros vamos a utilizar acá. En el segundo caso entonces encontramos
una galerita muy similar a la anterior, solo que en este caso entonces tiene un contorno punteado para ya visualmente decir entonces de que hay dos tipos de clase, unas digamos que de mayor jerarquía y unas que en este caso entonces la del contorno punteado la vamos a siempre a referirnos entonces como la clase derivada o en últimas la clase objeto y que es la clase que está, las clases que están en la parte inferior del árbol y que básicamente entonces son las que en últimas nos va a permitir instanciar objetos que hereden o tomen datos de las de mayor jerarquía, que en últimas, pues básicamente también vale la pena recordar que podemos asumir que la herencia es la posibilidad de un objeto de tomar datos de otro de mayor jerarquía, tal cual de pronto ya miramos entonces las dos acepciones que debemos tener en este momento de lo que es la herencia. Por una parte la parte genética y por otra la parte económica, la parte cuando fallece una persona y de pronto las personas que quedan ahí en línea, en primera línea, entonces tienen derecho a heredar. Adicionalmente, entonces el tercer símbolo hace referencia a un símbolo que en este caso digamos que es como una campanita que básicamente lo que hace es presentar de que la relación que se están estableciendo entre las clases, entonces en este caso o va a ser de especialización, generalización, es decir, cuando estamos dentro de un conjunto universal, digamos, especificando o haciendo un subconjunto de esos objetos que están constituidos en esa clase. Entonces, en esa serie de ejemplos, entonces vamos a utilizar entonces este símbolo para hacer ver de que entonces la relación que se dan entonces entre esos objetos entonces es la especialización. Por ejemplo, si nosotros asumimos entonces el conjunto universal de mayor dominio, la clase de mayor dominio, entonces la clase computador. Dentro de la clase computador, entonces nosotros podemos imaginar que entonces hay computadores de escritorio, que hay computadores portátiles, que hay computadores manuales, que hay computadores, supercomputadores, etcétera, etcétera. Entonces, a la medida que yo tomo por ejemplo, en el caso que yo evoqué de ese conjunto, hago referencia únicamente a los computadores portátiles, entonces estoy haciendo una especialización, generalización. Por el contrario, si la relación se da, vamos a imaginarnos lo que sucede entonces en el caso de un computador de escritorio, entonces un computador de escritorio está constituido por varios objetos, por ejemplo, un monitor, por ejemplo, la CPU, por ejemplo, en el caso del mouse, por ejemplo, en el caso del teclado, entonces nosotros podemos imaginarnos que cada uno de estos objetos como tal hacen parte de ese otro que nosotros conseguimos como computador. El monitor de manera independiente no nos sirve para solucionar el problema, ni la CPU, ni el mouse, ni el teclado. Básicamente es el conjunto de esos objetos. Cuando yo quiero a nivel de diagrama de clases, entonces hacer ver que esa relación se da, entonces utilizo un triangulito que de alguna forma entonces me va a simbolizar entonces, por ejemplo, si yo digo que la clase es computador y que este es monitor, entonces yo digo que monitor es parte de el objeto computador. De esa manera estoy haciendo ver entonces que puedo gráficamente representar una relación diferente. Y el quinto símbolo entonces son las líneas, que son los conectores que vamos a utilizar entonces para interconectar o relacionar las diferentes clases que se dan en la naturaleza y en la vida real. Vamos a utilizar entonces esas gráficas para hacer entonces de pronto estructurar de una mejor manera. Entonces, por ejemplo, ya estamos hablando acá de la representación gráfica de un esquema, es decir, todo esto sería un árbol de clases. Ese árbol de clases les decía que entonces la raíz entonces está por la parte superior que la de mayor jerarquía y en este caso se asumiría entonces que tenemos una clase abstracta que es la que está en la parte superior y dos clases derivadas o clases
o clases objeto. En este caso, entonces, pues vamos a asumir, digamos, también la terminología que nosotros normalmente o en la parte de informática utilizamos, o acordémonos que cuando hacemos de pronto la descripción de nuestra familia, entonces utilizamos también un árbol genealógico y ese mismo vocabulario entonces lo podemos utilizar acá. Es decir, yo puedo decir que este es el nodo raíz o puedo decir que es el nodo padre y que estos son las clases derivadas o los nodos hijo. O en últimas podríamos asumir de que estas clases, entonces si está el nodo raíz como está planteado acá, entonces pues estos son los nodos hoja que básicamente entonces nos están representando las clases derivadas, nodos hoja o nodos hijo como está planteado ahí. Es decir, que en este esquema de jerarquía de clases, entonces la clase superior, entonces podemos asumir que la clase padre y las dos clases de la parte inferior, entonces van a ser las clases hijo. Si miramos la relación entre estas dos clases que está planteada acá, entonces se asume que si utilizamos la notación o la vocabulario de los árboles genealógicos, entonces podemos decir que esta clase X es hermana a la clase Y que como tal en este esquema entonces entre comillas no se conocen entonces esos dos objetos y básicamente la relación se da a través del padre. En este caso entonces una de las características, bueno, básicamente lo anterior de alguna forma entonces me lleva a imaginar que entonces la herencia, ojo aquí, la herencia se da de manera vertical de arriba hacia abajo. Básicamente es un recorrido por niveles y entonces X, por ejemplo, este es el padre, entonces X únicamente puede heredar a P y no al contrario. Es decir, P no puede heredar a X. Y lo mismo, entonces Y hereda a P y no al contrario, básicamente asumiendo entonces que esa relación de jerarquía, esa herencia se da de manera vertical de arriba hacia abajo para entrar a mirar y eso de alguna forma entonces nos va a permitir entonces por ejemplo tener en cuenta que el proceso de clasificación cuando ya estamos hablando de varios objetos representados en varias clases entonces lo vamos a tener que tener en cuenta para de alguna forma, si yo tengo por ejemplo aquí una lista de objetos que puede ser más en el objeto estudiante, el objeto trabajador, el objeto persona, lo que tengo que hacer entonces es tomar el objeto de mayor dominio para colocarlo entonces en la parte superior del árbol y de ahí en adelante entonces pues todas las clases que coloque en los niveles inferiores entonces pues van a poder heredar de esa clase superior. La relación jerárquica entonces básicamente conforman un árbol de clases que sería la representación que está ahí y que básicamente entonces pues vamos a comenzar a mirar. La parte superior es la de mayor jerarquía, ya la estábamos hablando, ya la habíamos apuntado y de alguna forma entonces los que heredan son los hijos o los nodos hoja. Inicialmente vamos a trabajar entonces herencia simple pública y acordémonos entonces las dos acepciones que tenemos entonces de la parte de la herencia. Una que hace referencia a la parte genética, recordando un poquito por ahí lo que planteaba entonces en las leyes de Mendel. Entonces por allá hay una parte genética en el caso de, bueno, nosotros dimos que vamos a hacer herencia pública simple, pero en el caso de las personas entonces somos herencia múltiple, básicamente, que es el otro tipo de herencia. La herencia como simple múltiple y como pública privada, básicamente dos clasificaciones ahí conceptualmente diferentes. Y de alguna forma hacer ver de que la herencia entonces nosotros la planteamos entonces como digamos como digamos como una aplicación también de pronto de lo que es la bioinformática, la aplicación de la informática de pronto en las ciencias, en la biología y otras cosas relacionadas, otras áreas relacionadas. Vamos a dejar esta parte hasta aquí para entrar a ya entrar